Muy bien. Estamos estudiando verso a verso el libro de Hechos de los Apóstoles. Le hemos puesto por título a esta serie la obra del Espíritu, porque precisamente todo lo que vamos a ver en el libro de Hechos es Dios en la persona del Espíritu Santo obrando en su iglesia, en los cristianos, en los hijos de Dios. Hemos visto muchas cosas, hermanos, de Hechos, y el día de hoy vamos a meditar en un aspecto más. Y quiero comenzar con la siguiente declaración. Ser testigos de Cristo tiene consecuencias. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ¿tendrá consecuencias, hermanos? ¿Experimentaremos consecuencias? Lo que veremos y estamos viendo en este documento que estamos estudiando nos da respuesta a esta declaración de esto que estamos viendo. Ser testigos de Cristo tiene consecuencias. El día de hoy vamos a considerar el capítulo 4, pero antes de avanzar al capítulo 4, quiero recordar un poquito cómo empezamos en el capítulo 3. En el capítulo 3 iniciamos nuestra historia con el pastor Carlos con la sanidad de un cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Un cojo que estaba enfrente de una puerta y que Pedro y Juan, yendo a orar, ven ese cojo y proceden una sanidad. Y a través de este milagro que Dios está orquestando, el Espíritu Santo está orquestando, Pedro y Juan, como pretexto, empiezan a dar el segundo discurso, el segundo sermón a una multitud de personas que lo hemos estudiado en Hechos capítulo 3. Quiero recordarte unos pasajes. Acompáñenme ahí a Hechos 3, 11 y 12. Hechos 3, versículo 11 y 12. Y aquí tenemos el segundo sermón en la historia del cristianismo conforme a Hechos. Y aquí tenemos lo siguiente, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y después empieza todo el discurso y el sermón explicando acerca de lo que había ocurrido. Hemos visto domingo a domingo este capítulo número 3 y la historia no termina ahí, sino continúa en el capítulo 4. Así que vamos a ir a los pasajes que vamos a meditar el día de hoy. Hechos 4, gracias, 1 al 4. Estos son los pasajes que vamos a meditar el día de hoy. 4 versículos. ¿Lo tenemos? Y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Acompáñame a hacer una pequeña oración, a la cual le voy a pedir a mi hermano Carlos que pueda hacer la oración ante todos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te entregamos nuestras vidas para que tú las transformes a través de tu santa palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor Israel, quien va a compartir, Señor, tu verdad, y permite que salgamos edificados como tú lo deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, le he puesto por título a esta enseñanza, para los que anotan, dando testimonio de Cristo a pesar de las consecuencias. Dando testimonio de Cristo a pesar de las consecuencias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy no vamos a terminar todas las cosas. Bueno, de hecho vamos a continuar con los demás pasajes, pero todos tienen la misma esencia. Hay consecuencias al momento de testificar acerca de Cristo. Y vamos a verlo, este estudio, a la luz de este pequeño mapa. Como primer encabezado estudiaremos el contenido de nuestro testimonio. Recordaremos un poco a esto, porque si vamos a sufrir o va a pasar consecuencias, tenemos que ser conscientes de cuál es el mensaje, cuál es el contenido de lo que estamos dando testimonio. Lo segundo
es que veremos precisamente algunas consecuencias de testificar de Cristo, y lo último, veremos el resultado de testificar a Cristo. El contenido, las consecuencias y el resultado. Recordemos algo muy importante, amada iglesia, hermanos. Desde que creímos, sucedió algo maravilloso en cada uno de los creyentes. Un milagro mayor que el del cojo que estaba recibiendo esta sanidad. Nuestra naturaleza es cambiada, es transformada, de enemigos a amigos de Dios, de ser condenado a ser salvado, de ser esclavo del pecado a ser libertado del pecado, de estar centrado en uno mismo a vivir para Dios. Lo que sucede es un milagro, hermanos, en la conversión de los creyentes. Así como vimos el milagro del cojo de nacimiento, el perdón de nuestros pecados es un milagro, pero también quiero recordarte y que estemos conscientes de que en el momento que somos transformados, Dios nos hace sus testigos. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Que es el que estamos meditando. ¿Qué dice, iglesia? Los que se acuerden. Hermanos, 10. Me seréis testigos. ¿Qué eres tú para Dios? Testigo. Iglesia, somos testigos para Dios. Y a eso estamos llamados a este mundo, a ser testigos vivos del único Dios soberano y santo y verdadero. Pero estamos también conscientes, quiero que estemos conscientes de que habrá consecuencias negativas y positivas. Hoy vamos a ver este tema, dando testimonio de Cristo a pesar de las consecuencias. Empecemos por el primer encabezado. Así comienza nuestro pasaje. El pasaje en Hechos 1:4 dice, hablando ellos al pueblo. La Nueva Biblia de las Américas lo pone un poquito mejor y dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo. Así que primero quiero que veamos el contenido del testimonio que estaba dando Pedro y Juan para que nosotros evaluemos si estamos siendo testigos y estamos teniendo el contenido correcto del testimonio a través de nuestras vidas y del mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese contenido? Vamos a ver primeramente el mensaje que testificamos. ¿Cuál era ese mensaje? El contenido del testimonio que Pedro y Juan dieron y por consecuencia tú y yo tenemos que dar. Vamos a recordar algunas cositas. Lo primero que diremos es que el testimonio de ellos indudablemente fue exclusivamente de una persona. ¿De quién? De Jesús. Y les pongo ahí algunas citas que ya hemos estudiado. Por ejemplo, inciso A, Jesús es verdadero hombre. Eso lo encontramos en Hechos 3:13, no lo vamos a leer. Pero se menciona de que ustedes conocieron a Jesús. Caminó con nosotros y ustedes lo mataron. Jesús es un verdadero hombre. Inciso B, Jesús es santo y justo. Hechos 3:14. Va a decir, ustedes negaron al santo y al justo. ¿Qué más nos dice Pedro y Juan acerca del testimonio que estaban dando? Que Jesús es el autor de la vida. Hechos 3:15. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias, cotejarlo. Y dice, y ustedes mataron al autor de la vida. Inciso D, Jesús es el objeto de la fe. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre. Es Jesús el objeto de la fe. La fe no nos salva, sino el objeto donde ponemos nuestra confianza y nuestra fe, es decir, en la persona de Jesucristo. Y por último, lo que pongo ahí en la pantalla es que Jesús es el profeta prometido. Son solamente algunas cosas, hermanos, de lo que Pedro y Juan están testificando acerca de Jesús. Que Jesús es verdadero hombre, que Él es el santo y el justo, que Él es el autor de la vida de todos y por consecuencia todos tenemos que dar y comparecer delante de Jesús. Que Jesús es el objeto de la fe y que Jesús es el profeta prometido y que esperaba el pueblo judío y que Dios cumplió su promesa en Jesucristo. Así que, hermanos,
el mensaje que testificamos es acerca de una persona, de Jesús. Pero no solamente eso, sino quiero que recordemos lo que nuestro pastor Carlos ha dicho. No solamente es acerca de Jesús, sino también muy intencionalmente acerca de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Acompáñenme, por ejemplo, a Hechos 3:13. Hechos 3:13. ¿Lo tenemos? Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Parte del contenido de nuestro testimonio es decir que Jesús vivió como verdadero hombre, que padeció, sufrió y murió por los pecados, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Mira nuevamente el versículo 26 del mismo capítulo 3. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. Nuevamente esta es la idea de la resurrección de Jesús. Básicamente, hermanos, el testimonio de Pedro y Juan, como lo hemos visto en el capítulo 3 y en el capítulo 2, está centrado en una persona, en Jesucristo. De su vida, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación, de Jesús como Señor de todo. Por eso, hermanos, el mensaje, el contenido de nuestro testimonio está bien explicado en las Escrituras. Tú y yo, hermanos, no estamos autorizados en cambiar el mensaje del testimonio que Dios nos ha pedido testificar. Está centrado en la vida de Jesucristo. No tenemos que quitarle ni añadirle nada. Decir lo que está ahí escrito acerca de Jesucristo. Pero también, hermanos, quiero que recordemos un poquito acerca no solamente del mensaje, sino también del mensajero. Hermanos, los que dan testimonio de Jesús, ¿importa su vida? ¿Importa quiénes somos? ¿O solamente importa el mensaje que predicamos? Las dos cosas, hermanos. Las dos cosas. Porque Pedro y Juan, ¿hacia dónde iban cuando pasó lo del cojo? A la oración. Pedro y Juan se acercaron a un necesitado, no para hacer de él un proyecto evangelístico, sino porque ellos estaban teniendo compasión y misericordia de este necesitado. Mira, no tenemos nada, tenemos solamente esto, lo que tenemos te damos. Ellos estaban mostrando compasión y misericordia y lo ayudaron con lo que tenían, con el mensaje. Pedro y Juan vieron una oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. Y si nos vamos más atrás, en Hechos capítulo 2, ¿qué pasó con Pedro y Juan? Fueron llenos del Espíritu Santo. Importa, hermanos, mucho el mensajero. No solamente importa el mensaje que estamos diciendo, sino importa lo que somos nosotros. Porque, hermanos, ¿a poco no un demonio pudiera hablar acerca de Jesús, que es el Santo de Dios? Y significa que este demonio está siendo un testigo de Dios, como lo marca la Biblia. No, está diciendo un mensaje que es correcto. Pero el cristiano, el creyente, importa tanto su mensaje como su vida, hermanos. Así que, como les dije en un principio, hermanos, haciendo un resumen de este punto, todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios es hecho un embajador que da testimonio del Señor. Y debe de anunciarlo, proclamarlo, decirlo al mundo acerca de Jesús. Es un mensaje que debe ser predicado, que debe ser explicado, que debe ser anunciado. Muchas veces decimos que estamos testificando de Jesús porque hablamos de nuestras experiencias. Es que tú no sabes, pero Dios me sanó. Es que tú no sabes, pero Dios hizo esto. ¿Y eso es dar testimonio de Jesús? Algún evangelista decía que eso es un pre-evangelismo. Estamos contextualizando a algunas personas, dando un pretestimonio para poder decir acerca del testimonio y del mensaje que es acerca de Jesús. Tu testimonio de conversión importa. Es que, ¿sabes qué? Yo estaba en alcoholismo, en drogadicción, yo era un religioso y Dios me salvó. Eso importa, hermanos, podemos decirlo, pero tenemos que decir Jesús. ¿Quién es Jesús? Tenemos que anunciar que estamos en una deuda contra Dios y que estamos en un problema contra Dios y que
Tú y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, importa nuestras experiencias, pero eso es pre-evangelismo y no es el mensaje propiamente que tenemos que decir. Pero hermanos, también lo que Dios nos pide también de nosotros es que podamos nosotros entonces, si este es el mensaje que tenemos que predicar, tenemos que pedirle a Dios, ayúdame Dios mío, a poder abrir mi boca y decirle a mi amigo, a mi hermana, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mis amigos y compañeros en la escuela y poderles testificar acerca de quién eres tú. Y que vean en mi vida también que eso que estoy diciendo lo estoy viviendo en mi vida. Entonces, hermanos, seamos unas herramientas disponibles y dispuestas para dar testimonio de Jesús. Pero también recordemos que nuestra vida importa. Cuida tu vida. Cuidemos tu vida, hermanos. Es que tú debes de arrepentirte. Oye, pero ayer tú le estabas pegando a tu esposa. Bueno, sí, pero no te fijes en lo que soy yo. Fíjate en el mensaje. No, hermanos, tenemos que ser congruentes, íntegros. Cuida tu vida, tu testimonio. Tus hechos gritarán muchísimo también. Vive en coherencia con el mensaje que tú predicas. Dios está interesado no solamente en el mensaje que predicamos o testificamos, sino también en la manera en cómo vivimos. Entonces, lo que estamos diciendo hasta ahorita es recordar un poquito acerca del contenido de nuestro testimonio, el mensaje y el mensajero. A eso estamos llamados tú y yo. Esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Porque lo que Pedro y Juan hicieron fue, con su vida íntegra, dar testimonio públicamente con sus labios acerca de Jesús. Y el segundo encabezado nos va a hablar acerca de las consecuencias de testificar de Cristo. Vamos a leer lo que dice Hechos 4, 1 al 3. Hechos 4, 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Este texto, hermanos, es muy contundente en mostrarnos cuál fue la reacción de algunas personas que escucharon el testimonio de estos testigos, Pedro y Juan. Y vino de parte de los religiosos, de los principales líderes religiosos. Estos principales líderes religiosos eran encargados de resguardar la palabra de Dios, cuidar la palabra de Dios. Los sacerdotes y los saduceos, y por si fuera poco, la policía venía con ellos, los guardias del templo. Y la idea es más o menos algo similar a esto. Imaginémonos, pongámonos en la escena. Es como en este momento, estoy hablando en esta situación y de repente alguien da un portazo, da una patada y entra la autoridad. Eso es lo que está pasando aquí. Vinieron estas personas de mayor autoridad, entraron por la puerta, irrumpieron el discurso, los callaron y se llevaron inmediatamente a la cárcel a estos que habían aprendido. ¿Cuál fue el motivo? Lo veremos, pero básicamente estaban enseñando, estaban hablando. No cualquier enseñanza, sino acerca de la resurrección de entre los muertos de Jesús. No estaban enseñando personas autorizadas como ellos, sino estos galileos. No estaban en cualquier lugar, sino en el pórtico de Salomón, donde muchas personas podían escuchar la enseñanza. Estas personas no dieron ninguna justificación o explicación del por qué se llevaban a Pedro y Juan, tan solo por la autoridad que ellos tenían, lo hicieron. ¿Te puedes imaginar esa escena, hermano? ¿Qué pensarías, hermano? ¿O qué harías si de repente sucediera eso mismo aquí en este lugar? Que de repente estamos hablando, se abre la puerta, entra un comité, agarra a la persona que está parada, que ahorita en este caso pues soy yo. Todos se quedan ahí callados, se los llevan. ¿Qué pensarías? ¿Qué harían?
Quizás empezaría el cuchicheo así como que, ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué hizo, no? ¿Qué es lo que hizo para que, obviamente vino la policía, vino el ejército, el SWAT? Imagínate toda la escena muy intensa, ¿no? Eso es lo que estaba pasando aquí, hermanos. Tengan en su mente esto, pues todo está pasando aquí por una sola consecuencia: dar testimonio de Jesús. Testificar en este mundo, hermanos, habrá consecuencias. Dentro del paquete de ser testigos de Dios, dentro del paquete de ser perdonados por Dios, dentro del paquete de ser sellados por el Espíritu Santo, viene en este paquete consecuencias. Cristianos, eso vino dentro de nuestro paquete de ser hijos de Dios. Miremos estas consecuencias, hermanos, en este pasaje. El primero, inciso A, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estas autoridades religiosas, lo primero que hicieron fue una oposición al mensaje que estaban diciendo. Hay oposición, habrá oposición a los testigos de Jesús. ¿Identifican los grupos que están aquí señalados? Al menos aquí hay tres: los sacerdotes, la guardia y los saduceos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los que estaban reservados según la ley para poder presentar a Dios diferentes tipos de sacrificios. Guardaban la ley, resguardaban la palabra de Dios, ministraban en el templo. Estos eran los sacerdotes, aquellos que estaban autorizados para hacer cualquier tipo de explicación religiosa. También se menciona acerca de los guardias del templo, que sería como el jefe de la guardia. Pensémonos como los policías. Estos eran también sacerdotes que estaban comisionados para mantener el orden dentro del templo. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí con Pedro y Juan? Un aparente desorden. Los guardias venían aquí, estaba pasando algo y vino la guardia del templo. Y los saduceos, hermanos, eran los integrantes de un grupo judío que pertenecían a una clase alta, tanto social, política y religiosa. Los saduceos, hermanos, ellos decían de sí mismos representar la parte más verdadera de la religión. Ellos solamente creían en los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y ellos no podían creer y aceptar nada que fuera místico, como los ángeles, como la resurrección, como la inmortalidad. Todas estas cuestiones, los saduceos no creían nada de esto y enseñaban todo lo contrario. Acompáñenme un texto para ver acerca de los saduceos, porque los estaremos viendo. Hechos 23:8. Hechos 23:8. Los saduceos eran muy duros, hermanos, y los vamos a encontrar en el libro de Hechos que estamos estudiando. Y miren lo que dice de ellos este pasaje. Hechos 23:8. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 23:8 dice lo siguiente: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí tenemos una descripción pequeña acerca de qué creían los fariseos. Y debido a su creencia, ellos eran muy duros y severos con todos aquellos que decían cualquier otra cosa contraria a lo que ellos decían. Hermanos, lo que tenemos entonces en Hechos 4, regresa a Hechos 4 para que lo tengas ahí en tu Biblia. Estos grupos se reunieron, los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos, y se reunieron para silenciar y manifestar oposición a estos dos hombres. ¿Y cuál era la actitud de estos tres grupos? Lucas nos dice lo siguiente. En Hechos 4:2 dice que ellos estaban como resentidos. La palabra en la Biblia de las Américas es indignados. En la NTV lo pone como sumamente molestos. Ellos estaban enojados, airados, resentidos, molestos, indignados,
porque estas dos personas, Pedro y Juan, estaban predicando, enseñando. Había indignación. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que ellos estaban indignados, molestos por el mero hecho de al menos dos cosas: de que Pedro y Juan estuvieran enseñando a la multitud. ¿Quiénes tenían que enseñar doctrina a la multitud? Algunos de ellos, los sacerdotes, quizás los saduceos. Pero están viendo a personas que están enseñando y ellos estaban resentidos de esto, molestos. Pero también estaban molestos por la enseñanza y principalmente por aquello referente a la resurrección. Así entonces, los sacerdotes estaban molestos e indignados de que ellos estaban enseñando. Los de la guardia del templo, ellos estaban molestos e indignados de que estaban haciendo un alboroto. Los saduceos estaban molestos e indignados de que ellos estaban enseñando una doctrina que para ellos decían que era sumamente contraria a la fe. El mundo religioso, el mundo de los poderosos, estaba en contra de estos dos humildes testigos de Jesús. Oposición, una oposición fuerte. ¿Y cómo termina esta oposición? Inciso B, Hechos 4:3, y les echaron mano y los pusieron ¿dónde? En la cárcel, hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Encarcelamiento, oposición y encarcelamiento. Eso es lo que encontramos en este pasaje. Hermanos, ¿hay consecuencias de ser testigos de Jesús? Claro que sí. Y aquí estamos viendo algunas en un sentido negativo: oposición y cárcel. No podemos esperar, cristianos, iglesia, esperar menos, pues Jesús, que es nuestro maestro, fue tratado también de esta forma, con oposición y con cárcel y con muchísimas cosas más. Jesucristo, hermanos, fue despreciado y desechado. Jesucristo fue tratado injustamente por hablar la verdad de Dios. Jesucristo fue azotado, herido y llevado a la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por quiénes? Juan 1 nos dice: por los suyos. Por los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo cristiano, hermano, hermana, que desea seguir a Jesús, experimentará también estas consecuencias al ser sus testigos y a dar testimonio de Jesús. Déjame decirlo claramente, amado hermano y hermana. Primero, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el ser discípulo de Jesús, es la mayor alegría que un ser humano puede experimentar. La mayor consolación, la mayor esperanza, el mayor gozo. El ser cristiano, hermanos, es lo mejor y lo más valioso que alguien pudiera experimentar en este mundo. ¿Es verdad? Estamos aquí testigos, hermanos, de esto. Pero también al mismo tiempo, el ser cristiano incluye oposición y cárcel, incluye sufrimiento y aflicción por nuestra fe en Jesús y testimonio de Jesús. Lo que experimentaron Pedro y Juan, amados por Dios, fue oposición y cárcel. Y aquí, hermanos, solamente tomó para Lucas 4 capítulos para introducir que esta primera iglesia, estos primeros cristianos, inmediatamente recibieron oposición y encarcelamiento. Hay una secta, hermanos, que se llama Pare de... Muy bien, que ustedes la conocen. Ese eslogan es falso, hermanos, porque lo que estamos diciendo aquí es que el cristiano incluye sufrimiento, incluye oposición, incluye estas consecuencias. Ser cristiano en un sentido es parar de sufrir por la condenación por nuestros pecados y disfrutar el gozo de Dios. Paramos de sufrir en ese sentido, pero en otro sentido seguiremos experimentando sufrimiento. Y cuánto más por nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Si no me crees, o si alguno lo ha olvidado, déjame recordarte algunos pasajes. Acompáñame aquí mismo en Hechos capítulo 14, versículo 19 al 22.
Y presta mucha atención a este pasaje. Hechos 14, 19 al 22. ¿Lo tenemos? Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon. ¿A quién? A un testigo de Jesús, a un discípulo de Jesús, a un hijo de Dios, a uno que ha sido perdonado de sus pecados, a un bienaventurado de Dios. ¿Qué le pasó a él? Lo apedrearon. Y no es, hermanos, como tú y yo a veces le hacemos a los perritos, ¿no? Bueno, yo le hago así. Y como que hago la finta de que le voy a aventar la piedra, ¿no? De, aléjate. No. Aquí no hicieron la finta. Aquí no agarraron una piedrita chiquita para decir, ya vete de aquí, no molestes. Sino aquí lo apedrearon y que pensaron de él que había pasado con él. Que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es increíble, hermanos, cómo pasamos del versículo 19 al 20 y que Pablo nuevamente se levantó, caminó. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Imagínate a Pablo ahí con los... ¿Qué pasaría si te pegan con una piedra aquí? ¿Qué es lo primero que te pasa? ¿Un moretón? ¿Cuántas piedras recibió Pablo? Muchas. ¿Cuántos moretones posiblemente tendría? Muchos. Y quizás aquí uno en la boca diciendo, a ver, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios con gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y fíjense cómo lo dice Pablo. Es necesario que a través de ¿cuántas? Pocas, ¿verdad? Pocas tribulaciones, no, muchas tribulaciones, hermanos. Seguro vendrán muchas tribulaciones a causa de nuestra fe y testimonio. Vendrán. Otro texto más. Primera de Pedro. Acompáñame ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Ahí está en pantalla, les leo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sois? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Aquí Pedro lo que está diciendo es que tu sufrimiento sea por dar testimonio de Cristo, no que sea por que tú eres un malhechor o ladrón, o por ser chismoso, sino si tu sufrimiento realmente viene por tu fe y tu confianza en Jesús, entonces padece. No te avergüences. Recuerda que eres bienaventurado. Hermanos, si pudiéramos seguir mencionando muchísimos textos que nos recuerdan que ser cristiano, en el paquete de ser cristiano, incluye aflicción, sufrimiento, oposición, consecuencias. Hermano, hermana, quizás tú seas causa de burla en tu trabajo por las convicciones que tienes acerca de tu fe en Jesús, y quizás incluso esto te lleva a perder el trabajo. Joven y señorita, quizás en tu escuela tú seas el bicho raro, porque no te conduces como ellos, no hablas como ellos, no haces relajo como ellos, no convives como ellos, no tienes relaciones sexuales como los demás, sino que dices, yo voy a
guardar mi sexualidad para el matrimonio, a gozarme en mi sexualidad del matrimonio, y para los demás tú eres un bicho raro. Sí, hermanos, padeceremos a causa de nuestra fe. Hoy no estamos padeciendo como lo que le pasó a Pablo y a Pedro. Hoy nuestra fe es burla, es aislarnos de la sociedad y decir, este es un pensamiento retrógrada, ustedes son malos, ustedes son unos bola de religiosos, y escarnio y burla. Hermano, eso va a pasar tarde o temprano. Quizás en tu trabajo estés en un contexto donde seas orillado a que tú tengas que comportarte de cierta forma pecaminosa, y tu jefe te diga que tengas que hacer eso, y tú tengas que decir, no, jefe, no puedo hacerlo. Entonces te voy a despedir. ¿Y qué va a hacer de tu familia? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Hermano, eso tarde o temprano, en alguna situación, en alguna circunstancia, sucederá. Sí, hermanos, padeceremos a causa de nuestra fe. Sí, perderemos cosas a causa de nuestra fe. Sí, experimentaremos oposición a causa de nuestra fe. Sí, incluso podría ser que nuestra propia vida corra peligro. Pero ¿qué vas a hacer, hermano? Cuando sea puesta a prueba tu fe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quiero que traigas a tu mente una historia en el Antiguo Testamento. No vamos a ir ahí, pero te la sabes. La historia de los amigos de Daniel. ¿Te la sabes? ¿La han escuchado? Estos amigos de Daniel fueron puestos a dos caminos, a una encrucijada. O se arrodillan delante de la estatua del rey Nabucodonosor, o si no, mueren en un horno de fuego ardiente. Hermanos, ¿qué vas a hacer cuando tu fe sea puesta a prueba? Lo que hicieron estos hombres, parte de lo que dijeron fue lo que dice aquí en Daniel 3, 17 al 18, y lo voy a leer en la versión, la NTV. Esta es la encrucijada de ellos, y dijeron ellos: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando seas puesto a prueba en tu fe? Hermanos, nada vale más que seguir a Cristo, amar a Cristo, vivir por Cristo, obedecer a Cristo, sufrir por Cristo, dar la vida por Cristo. Si tú eres cristiano y has entendido el valor supremo e infinito de Jesús, vale la pena sufrir, hermanos. Vale la pena decirle no a todas aquellas cosas que el mundo me ofrece en mi trabajo, en mi escuela, en mi negocio, lo que sea, que me incitan a arrodillarme y a postrarme a algo que es temporal y pasajero. Hermanos, suframos a causa de nuestra fe y recordemos que tarde o temprano nuestra fe será puesta a prueba. Consecuencias de testificar a Cristo. Lo que experimentaron ellos fue oposición y cárcel. Pero veamos el encabezado número 3, que sería el resultado de testificar a Cristo. Noten muy bien. Versículo 4 de Hechos, capítulo 4. Pero muchos, digan conmigo muchos, de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Ese pero, hermanos, es maravilloso. Recordemos lo que vimos en el punto pasado. Hay oposición, hay dolor, hay sufrimiento, están en la cárcel, hay pedradas, hay aflicción, hay gente que nos discrimina, hay gente un montón que pueden hacer cosas de nosotros. Pero, ese pero es maravilloso, hermanos. El mundo religioso arresta a Pedro y a Juan para silenciarlos. Pedro y Juan estaban en la cárcel, pero la palabra de Dios y su poder no puede ser socavada, silenciada, ni destruida. Y eso es lo que quiere presentarnos Lucas aquí. El énfasis está en este pero.
los que habían escuchado el sermón de Pedro, la palabra de Dios, por mediación de los apóstoles, ¿qué hicieron ellos? Creyeron. Había una multitud de personas. Ellos vieron cómo fueron llevados presos Pedro y Juan, pero muchos de los que estaban ahí creyeron a la palabra. ¿Qué implica creyeron? Déjame recordarte algunas cosas. Creyeron implica que muchos fueron convencidos de sus pecados, mas ustedes negaron al santo y al justo. Yo hice eso con Dios. Fueron convencidos de sus pecados. Fueron convencidos de que Jesús es el Cristo y Señor. Fueron convencidos de que en Jesús hay perdón de pecados. Obedecieron de corazón al llamado de Pedro y de Juan, que les dijo: arrepentíos y conviértanse. Fueron perdonados de sus pecados, fueron salvados. Y parte de las cosas de lo que implica creyeron es de que hubo gozo en el cielo por estos pecadores que recibieron milagro. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar de estos creyeron y de lo que recibieron estos que creyeron, pero quiero que veas cómo Lucas lo pone. Y el número de ellos, de estos varones, era de ¿cómo? 5,000 personas. Hay algunos que dicen que en este momento creyeron 5,000 personas. Hay otros que creen que solamente aquí está sumando Lucas los que habían creído en Hechos 2 y después en Hechos capítulo 4, y que la suma total eran de 5,000, solamente contando varones, sin contar mujeres ni niños. Entonces, la idea es la misma. Una multitud de personas creyeron al mensaje del testimonio de estos hombres. Mientras unos estaban recibiendo oposición y estaban siendo encarcelados, otros, habiendo creído el mensaje de ellos, habían recibido reconciliación y liberación por medio de Jesucristo. Pedro y Juan no lo sabían, y quizás no se enteraron de esto hasta después. Ellos solamente estaban en la cárcel, pero Dios estaba salvando a una multitud grande de personas. El resultado de dar testimonio de Cristo, a pesar de las consecuencias en esta situación, resultó para salvación de muchísimas personas, hermanos. Y eso es, hermanos, lo que vale la pena. Sufrir por Cristo vale la pena por muchísimas cosas, pero en este contexto, el sufrir de Cristo, el dar testimonio de Cristo, puede resultar en beneficio, en salvación de otras personas. ¿Cómo es que este joven dice que va a guardar su sexualidad hasta el matrimonio? ¡Qué loco! Y alguno dirá: ¿pero por qué? ¿Por qué es así? Y quizás alguno se acercará contigo y dirá: ¿pero por qué tú piensas esto? Y quizás tú puedas explicarle en el Evangelio, y quizás tú puedas explicarle acerca de quién es tu Señor. ¿Por qué no decidiste este trabajo que te va a traer muchos beneficios y mucha riqueza a tu vida y muchas cosas más? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres sufrir sin tener trabajo y tú puedas dar testimonio acerca de tu fe y tu confianza y tu esperanza? Esto es lo que les pasó a Pedro y a Juan. Parte de la alegría de un cristiano, hermanos, es saber que una persona, un esposo, una esposa, un joven, un matrimonio, un amigo, un familiar, escuche el Evangelio y acude a Cristo. ¿Ese es tu gozo, hermanos? Como cristianos, ¿qué no es acaso nuestra alegría y nuestro gozo saber que mi hijo, que mi hija viene de la fe? ¿Que mi jefe escucha el Evangelio? ¿Que mi compañero del trabajo conoce ahora de Jesús? Ese es parte de nuestro gozo, hermanos. Por eso en Lucas capítulo 15, que después lo estudiaremos, se narran parábolas donde había algo que se había perdido y que se recuperó, y que decía que había más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y tú y yo somos parte de esta alegría del cielo. ¿Eso es parte de tu gozo, hermano? Por eso, amigo, que nos visitas, y nos da mucho gusto que nos visitas, o que estás ahí en la transmisión, nos das mucho gusto que estés aquí con nosotros, para que puedas experimentar el amor de Dios expresado en Jesús,
lavarte de tus pecados en la cruz. Queremos, amigos que nos visitan, que estás en Cristo, si estás en Cristo sin Dios, queremos que sepas que sin Dios estás en una enemistad con Dios. Queremos que sepas que si mueres así, tu destino está en una eterna condenación por cada pecado cometido contra Dios, que es santo. Queremos que sepas que si hoy vienes a Cristo, que si hoy escuchas con fe este mensaje, estas alabanzas, tú puedes experimentar el amor de Dios al recibir perdón, reconciliación y vida eterna solamente en Jesús. Queremos que sepas que el camino cristiano no será fácil, pero el mismo que te promete salvación estará contigo. Te cuidará, te consolará, te animará, te alentará a caminar poniendo sus ojos en Él. Queremos decirte, amigo que nos visitas, que la vida, la verdadera vida, es conocerle a Él y vivir con Él. El resultado de testificar a Cristo en este pasaje, hermanos, fue la salvación de muchos, pero sufrieron consecuencias por dar testimonio de Jesús. Así que volvamos a leer el pasaje que tenemos, que estamos estudiando, Hechos 4, 1 al 4. Dice el texto: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaban mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de como 5,000. Lo que hemos visto el día de hoy es dando testimonio de Cristo a pesar de las consecuencias. Hemos visto el contenido del testimonio. Cristianos, asegúrense que lo que están dando como testimonio sea el mensaje del Evangelio. Asegúrate que esas son las buenas noticias. No las cambies, no las distorsiones, porque ese es el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El mensaje de Dios, el que Él diseñó, el que Él dijo que predicamos, ese es poder de Dios. No le quitamos, no le quitemos nada, no le añadamos nada. Prediquemos esas buenas noticias. Y asegúrate tú mismo de vivir ese Evangelio en tu vida. Que seas un instrumento disponible y preparado para dar testimonio de Jesús. Recordemos, hermanos, que habrá consecuencias negativas en este sentido de testificar a Cristo. Oposición, encarcelamiento es lo que vimos en el día de hoy. Sufrirás, hermano, sufriremos. Claro que sí, pues es una batalla. A Jesús le pasó, pero persiste, porque quizá el resultado de sufrir esta aflicción sea el beneficio a otro de que pueda conocer a Jesús y pueda ser salvo como resultado de testificar de Cristo. Que este sea nuestro deseo y oración, hermanos. Dios, si por mi fe he de sufrir, permite que mi sufrimiento pueda ser usado por ti para que otros te conozcan y vengan a ti. Demos, hermano, testimonio de Jesús y recordemos que habrá consecuencias, pero recordemos que Dios está con nosotros. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este día que nos das y este llamado y recordatorio a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Por un lado, a recordar, Señor, de que tú estás con nosotros, Dios, de que tú nunca te separarás de nosotros, Señor. Pero mientras estemos en este mundo, Señor, nuestra fe será probada, Dios. Tendremos oposición, sufriremos a causa de dar testimonio de ti, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, y nuestra esperanza en ti, Señor. Y que podamos decir no a toda cosa, Señor, que vaya en contra de tu voluntad, a pesar de recibir el sufrimiento, la oposición, Dios. Y podernos también, Señor, recordar quizás tú puedas usar esta oposición, este sufrimiento, para la salvación y el beneficio de otros, Señor, al ser fieles a tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.